su presentación. Hola, buen día a todas y todos los presentes. Es un gusto tenerlos aquí hoy en el último workshop de nuestro primer ciclo de Alumbra. Como ustedes saben, el objetivo de estos espacios es dar a conocer las mejores prácticas de todos los miembros de la comunidad y fortalecer las redes de colaboración. El día de hoy, Salvador Guerrero Chipres, director del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, nos acompaña para darnos una presentación de todo lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, no me voy a ampliar mucho. También aprovecho la oportunidad para agradecerle la participación a José Luis Arévalo. Él ha sido corresponsal de guerra, periodista, líder de opinión. Actualmente es co-conductor en Punto de Televisa y encabeza el noticiero matutino en la Agencia Mexiquense de Noticias. Entonces, no me amplío más, agradecerle a toda la comunidad que está presente y te cedo la palabra, Salvador. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Valeria, gracias a todos. El Consejo Ciudadano pues, les agradece a través de mi persona esta oportunidad que tenemos para platicar sobre esta presentación que enseguida se inicia, que tiene que ver básicamente con un tema central en la agenda pública, en la agenda cívica, debería tenerlo en la agenda de todos los actores políticos, empresariales, sí lo tienen en algunos casos, no en todos. Hay que elevar esa visibilidad y esa responsabilidad para hablar de este tema, que es la denuncia ciudadana contra la pornografía infantil. Nosotros estamos comprometidos con esta causa, que forma parte del conjunto de causas ciudadanas indispensables que son necesarias para la promoción de ciertos valores, ciertos derechos y la corrección de ciertas conductas, muchas de las cuales suponen, por supuesto, violaciones a la legislación, violaciones a la ley que tiene que ver con mujeres o a la labor que desarrollan en todo el país las procuradurías, las que defienden los derechos de las niñas, niños y de los adolescentes. Entonces empiezo planteando este asunto de las redes, que se asume que han destruido los muros y barreras entre generaciones y durante la pandemia, sostenemos nosotros, con ellas se ha incrementado el flujo constante de todo tipo de información, que incluye información maliciosa, quiero decir con ella información que conduce a ciertas prácticas que son ilegales. Es necesario para comprender este fenómeno que reconozcamos a niñas, niños y adolescentes como generadores, pero también fundamentalmente como consumidores de contenido que necesitan supervisión, acompañamiento, guía e información para que sean susceptibles de protección de riesgos reales que hemos identificado en el Consejo, en las fiscalías, en la Guardia Nacional, por supuesto también, y en otras instancias con las cuales hemos estado platicando en estos años recientes. Necesitamos la alianza de autoridades, sociedad civil y comunidad, empresarios también, para fomentar la denuncia, evitar que se comparta material que daña a terceros y que estemos en capacidad de generar, pues sí, condiciones de prevención y contenidos positivos que formen parte de esa prevención. En el tema de pornografía infantil y legislación, es bueno recordar, y a propósito de un caso que tiene a una youtuber en una situación delicada, ustedes saben a qué me refiero, está el artículo 202 del Código Penal Federal. El delito de pornografía infantil lo cometen aquellos que procuren, obliguen, faciliten o induzcan por cualquier medio a un menor de edad a realizar actos sexuales con el objeto de videograbar, fotografiar, exhibir, anunciar de manera impresa, electrónica, entre otros. La pena de esto es de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2,000 días de multa. La legislación en la Ciudad de México no necesariamente es más benigna, de hecho es muy semejante. En el 187 del Código Penal de la Ciudad de México, la pena es de 7 a 14 años de prisión. Además, ahí se establece, se impondrá la misma sanción a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arrienda, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o describa, último verbo, que puede colocar a muchas personas en predicamento, me parece que es la youtuber, describir, que puede entenderse como referir o referenciar por cualquier medio el material a que se refieren las conductas previas. De ahí la importancia de generar conciencia para que las personas no guarden ni compartan por ningún motivo
este tipo de contenido, que es algo que nosotros vamos a enfatizar crecientemente porque creemos que ahí hay de pronto un laissez-faire, laissez-passer, que no es ya parte de lo que es aceptable en la sociedad mexicana, sostenemos nosotros desde un punto de vista. En el caso de la pornografía infantil, de acuerdo al Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, con quien tenemos un diálogo consistente, entre marzo y abril hubo un incremento de 73% de los reportes de pornografía infantil. La Policía Cibernética de la Capital Nacional recibe 10 reportes semanales de perfiles, mensajes o páginas con contenido sexual que afecta a menores de edad. ¿Qué es lo que tenemos en el Consejo? Porque además de la conversación tenemos datos y los analizamos. Y compartimos básicamente algunas tendencias y algunas situaciones que pueden ser de interés también para ustedes. Solamente entre 2020 y 2021 hemos atendido 50 casos. ¿Por qué canal nos llegan los reportes? Tenemos la línea y chat nacional contra la trata de personas, que es este 855-3300 que aparece ahí, y que nos indica que el 50% entran por esa vía. Y tenemos la línea de seguridad y el chat de confianza, que es nuestra línea general de atención, que es 55-55-33, 55-33, que prácticamente divide en igual proporción los que son las llamadas y lo que tiene que ver precisamente también con el WhatsApp. ¿Quiénes nos reportan? Esto es algo que desde que tomamos la presidencia del Consejo Ciudadano en diciembre del 2018 advertimos, que básicamente las usuarias y las víctimas son mujeres. Y en ese momento, en diciembre de 2018, empezamos a elaborar estadísticas de género que no existían en el Consejo Ciudadano. Y desde ese momento también nos comprometimos con darle seguimiento no solo a los datos, sino a qué genera como sugerencias de modos de intervención respecto de los problemas. Por lo pronto tenemos que, sí, 2/3 partes son mujeres, el resto varones. ¿De dónde nos reportan más? Es obvio que en la medida de posicionamiento del Consejo, que sobre todo Valle de México, de ahí nos reporta 1 de cada 2, el 50%. Pero también tenemos para muchos temas, esta es una muestra, aquí no está tan distribuido como en otros temas y en otros casos, llamadas de otras entidades como en este caso citamos Jalisco, Baja California Sur y Chihuahua para el caso de pornografía infantil, que hace cierto sentido. 2 entidades fronterizas, una que tiene presencia con organismo, uno de los 2 principales organismos de alta peligrosidad que operan a nivel nacional, y es ahí donde hay más presencia en el resto de las entidades distintas de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Dónde y quiénes difunden este contenido? Facebook destaca claramente, casi alcanza 1 de cada 2. Aquí son 44% para ser más preciso. Y sí están en las otras redes sociales en proporciones menores. Ahí está descrito claramente las otras redes sociales. Sí destaca que hay un porcentaje que duplica al de segundo lugar, que no refiere y solamente está buscando algún tipo de guía, desahogo, de alivio y no prefiere no referir por qué canal recibió el material o advirtió que otro recibía el material. ¿Quién difunde? Un desconocido en 72%, expareja 10%, conocido, familiar, el mismo porcentaje de 4%, un amigo 2%. Prevención y denuncia son claves, sostenemos. No se trata de tener nada más números, no se trata de tener opiniones de números, solamente son muy útiles, nos permiten un diagnóstico elaborado, pero necesitamos algo más. Entonces, parte de esto es insistir en que no se debe compartir, almacenar o reproducir, incluso cuando se hace por indignación o presunta indignación, por horror o conmoción. De cualquier manera es ilegal, es algo que hay que subrayar. Alguien dirá, bueno, que no es lo ilegal cuando se genera la pornografía. Sí, sí lo es, pero la ley, el derecho positivo nos dice que también es ilegal compartirlo. Agrava la situación este compartimiento de la información y causa más daño a la propia víctima. Entonces debemos estar atentos a nuevas formas de enganche, esto que hemos registrado en el Consejo Ciudadano, sobre todo respecto de trata o de la utilización de menores en diversos delitos en que incurren los organismos delictivos de media y alta peligrosidad en el país. Entonces hay que estar atentos también al tema de los videojuegos en línea, las redes sociales y todo aquello que puede implicar violencia sexual digital, trata de personas o pornografía infantil. Alianzas contra la pornografía infantil.
En el Consejo tenemos coordinación con Alumbra, con Early Institute, para difundir, como saben ustedes, la campaña No Caigas en sus redes, con TikTok y Kwai. Establecimos alianza para difundir materiales de prevención a público joven, con Tejiendo Redes de Infancia, con Redim, con Grupo Milenio y Facebook. Nos hemos unido para lanzar la campaña Denúncialo, no lo compartas, que busca generar conciencia sobre la importancia de no difundir contenido que pueda revictimizar a niñas, niños y adolescentes y cualquier otras víctimas de explotación infantil. Enseguida les vamos a compartir un video que pues caracteriza, aparte de las preocupaciones del Consejo, pues tenemos que ampliar nuestras capacidades de producción, de difusión, de acompañamiento, de visibilización y de todo aquello que nos sirva para encontrar que sí existen posibilidades de combatir la impunidad y de contener también esta especie de abolición de lo que existe, ¿verdad? Solo por negarlo o por no hablar de él o porque todos los niños se ocupan de las cuestiones de poder político y ese tipo de temas que ustedes saben que dominan la gente. A veces las personas publican imágenes sexuales de niños que nunca deberían ser compartidas. Cada vez que este contenido se comparte o se vuelve a compartir, incluso para expresar indignación, horror o conmoción, ese niño sufre un daño aún mayor. Es ilegal compartir estas imágenes. Dar a me gusta, comentar o volver a compartir daña más a ese niño. Pero tú puedes ayudar. Si ves este contenido en alguna de las aplicaciones de Facebook, incluyendo Instagram, Messenger o WhatsApp, repórtalo. Ayuda a un niño. Denúncialo. No lo compartas. Y ahí ofrecemos la línea del Consejo, que está en funcionamiento gratuito 24/7 y que nos permite tener datos, tener información, analizarla y a partir de ello, pues incorporar diagnóstico y después generar algún tipo de sugerencia para política pública o para modelos de intervención mixtos o lo que haya lugar según las condiciones de lo que estemos hablando. Esto sería la presentación fundamental. Yo creo que espero haber respetado la brevedad, básicamente a la que todos nos debemos, ¿verdad? Colaboramos ahí con la Fiscalía General de Justicia, con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y también con la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país. Esa sería la presentación, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Salvador. Y bueno, me gustaría dar pie a la participación de José Luis Arévalo. Muchas gracias, bienvenido también. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias, María, gracias a todos y extraordinaria presentación. Aquí estaba yo tomando el tema de la pornografía y hay un dato muy interesante que quisiera, creo que es a nivel internacional y nada positivo para nuestro país. Creo que somos el país número 1 en consumo de pornografía, no solamente infantil, sino también para adultos. No podríamos empezar, Salvador, ¿qué se está haciendo? Porque, ok, sí hay un tema de pornografía con los niños y es un delito gravísimo, pero ¿cómo trabajar para frenar también este tráfico de pornografía en la población adulta de nuestro país que está consumiendo muchísimo, como decía, somos el número 1, a través de los teléfonos celulares y todo esto? ¿De dónde hay que empezar para evitar este tipo de tráfico de imágenes pornográficas? ¿En los padres, en los adultos o previendo con los niños? Bueno, en principio yo creo que es algo muy problemático desde varias definiciones y desde varios campos. La definición de pornografía. ¿Qué es pornografía? Es resaltar explícitamente la genitalidad de la relación sexual o es un concepto más amplio según las sociedades en que se juzga que México es primer lugar en pornografía. Yo creo que ahí habría que ir a las fuentes. No necesariamente es así. Hay que ver qué está pasando en tasa por 100,000 de consumo y habría que ver también dónde consideran pornografía ciertas prácticas que han incorporado, normalizado, naturalizado inclusive fiscalmente y no son perseguidas. Entonces, la dimensión de lo pornográfico también puede estar modificada, moderada, mediada por cómo es percibida normativa o culturalmente.
Entonces, yo no creo que sea México el primer país consumidor de pornografía. Digo, no es un tema de polemizar, por supuesto, José Luis. Nada más estoy comentando que habría que ver eso. Segundo lugar, sí es evidente que las organizaciones delictivas globales y algunas locales pueden entrar en alianzas formales de negocio criminal para promover la pornografía, que no quiere decir solamente, por supuesto, su distribución, sino incurrir en un conjunto de delitos que les permitan tener a personas, niños, niñas en particular, que puedan ser explotadas sexualmente, no solo en el tema del consumo de ilegal, ilegítimo y punible de la sexualidad, sino también en la reproducción y producción de insumos de medios que se generan en esos espacios criminales. Entonces ahí tenemos un problema que es global, como en el caso de trata, que a veces la trata de personas que tiene una de sus modalidades en la explotación sexual y tiene otra de sus modalidades en la explotación de la sexualidad infantil, ahí puede haber un conjunto de delitos que pueden ir a veces están separados. Se dice con frecuencia que están el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas como si estuvieran separadas, cuando en realidad tienen una convivencia múltiple y compleja a nivel global, a nivel nacional, a nivel hemisférico, a nivel local. Entonces, ese es otro problema, José Luis, que yo diría que es muy importante que todos pudiéramos visibilizar. No sé si respondí a tus dos preguntas. Estás en mute, José Luis, perdón. Perdón, sí es muy complicado tener una cifra, porque además al ser un tráfico ilegal de imágenes, es muy complicado tener una cifra exacta, pero pasando a este problema también de la violencia intrafamiliar, Salvador, y a todos los que nos ven y nos escuchan, la pandemia nos dejó ver muchas cosas positivas a nivel social, ¿no? El querer ayudar a los demás, la solidaridad, la insistencia por parte de la sociedad civil del uso del cubrebocas, etc. Pero también ha mostrado una cara muy negativa. La violencia intrafamiliar, el crecimiento del número de divorcios, la violencia contra los adultos, contra los niños, pero y contra los adultos mayores también. Se tienen datos duros, Salvador, ya que estén actualizados del saldo de esta pandemia en términos de violencia sexual en línea, viendo la complejidad, porque una cosa es saber cuántos teléfonos tenemos, cuántas personas se conectan a Internet, y otra cosa es saber de qué manera podemos identificar quiénes hacen uso o no, tanto de violencia como de pornografía. ¿Hay algún dato duro? Sí, bueno, de hecho el Consejo Ciudadano generó entre abril y junio del año pasado los primeros datos que luego fueron citados por la Secretaria de Gobernación, que implicaban en concreto la cuadruplicación de los reportes referidos a violencia familiar y de género, es decir, se multiplicó por 4. Y sí hubo un mes, si no recuerdo mal, fue diciembre del 2020, en que la multiplicación fue por 10 respecto del mismo mes del año previo sin pandemia, donde había el tema de violencia familiar y de género, incluyendo en esa violencia familiar y de género la que sufrían los niños y las niñas. Esta es una referencia, no contesta la pregunta, pero voy a contestar un poco dentro de esos números que existen. Otro dato muy importante que lo revelamos en el Consejo a partir de un reporte que se publicó hace 3 semanas sobre trata de personas de 2 años, 2019-2020, ahí encontramos que la cantidad el porcentaje de reclutamiento a través de redes sociales, en particular de Facebook, para personas que podrían ser sujeto víctima de trata, se incrementó y pasó del 11 al 22%, es decir, se duplicó, comparando el 2020 contra el 2019. Ese es otro dato que permite afirmar que es a través de redes sociales que los propios tratantes, que incluyen también los que explotan el tema de la pornografía infantil, duplicaron su presencia en redes sociales, especialmente en Facebook. Qué bueno que Facebook tiene un compromiso social que está compartiendo con muchas organizaciones, nosotros en el Consejo Ciudadanos incluidos, y que se refiere a esa preeminencia que tiene Facebook. Existe también el reclutamiento de niños por organizaciones delictivas de alta peligrosidad que utilizaron el Facebook para ofrecer oportunidades de estudio, de alguna manera, oportunidades de traslado a otra ciudad donde había más garantías de salud, donde había más garantías de trabajo, más garantías para la familia, y también para jóvenes adultos, personas de entre, digamos, 18 y 25 años. Entonces, sí se duplicó la presencia y el uso delincuencial de los organismos delictivos de estas redes sociales para el tema de reclutamiento o explotación. Sí es afirmativa, entonces, la respuesta. Sí, y además
No sé, Salvador, si hay manera de identificar el tipo de conducta que se está proliferando en línea con todos estos niñas y estos niños y adolescentes, además, que no hay que dejarlos atrás, que son víctimas de la violencia sexual. ¿Sí hay, se identifica el tipo de conducta que desarrollan? Sí, de hecho, como tú sabes, la ley, por ejemplo, en el caso de mujeres tiene 6 tipos de violencia. Y si hay un predominio del tema de la violencia sexual. Y si te refieres al tema de la conducta, al tema del bien jurídico dañado, a lo que establece la ley, sí está la parte de violencia sexual en primer lugar. También está el tema de la sextorsión, que afortunadamente ya en la mayoría de las entidades de nuestro país está regulada, que es este uso sin consentimiento de la imagen de otra persona, con independencia de cómo fue esa imagen obtenida o en qué circunstancias o aprobatorias originales fue almacenada. Entonces, sí existe también esa identificación. Está violencia sexual, violencia física, sextorsión, fraude y extorsión, a veces vinculadas a la sexualidad. También eso ocurre y está registrado. Son varias conductas, por supuesto, pornografía infantil, que como lo dijimos hace un momento, tanto a nivel federal como local, penalmente implica sanciones que van de 7 a 15 años, que es lo que está ocurriendo con la youtuber en este momento, que tiene una manera de salir de esa pena tan fuerte que está buscando el despacho que representa a su adversaria en juicio y la propia fiscalía imponerle. Ella podría un poco bajar esa situación y salir de ese tremendo predicamento en que ahora se encuentra simplemente con una variación que hay ahí sobre el tipo de comportamiento y conducta específica en que ella habría incurrido. Como decía yo hace rato en alusión a ese caso, no se especifica ahí verbalizadamente en la ley que es el tema de referenciar referenciar o aludir o referir un contenido de pornografía, de probable pornografía infantil, como está tratando de acreditar la parte que la acusa. Entonces, sí existen esas conductas reguladas, identificadas, y también lo revelan los datos, tanto en los teléfonos que nosotros atendemos, como en la propia literatura de lo que ocurrió recientemente generada durante la pandemia. Y sí hay evidencia de que están en el derecho, está en la norma, aunque siempre se dice que el derecho está detrás, siempre 2 o 3 pasos de la realidad. Actualmente la norma, como está, sí permite perseguir varias de los comportamientos ilegales e ilegítimos que ocurren en redes sociales. Ya tenemos varias preguntas de las personas que amablemente nos están viendo, Salvador. Pero antes de pasar a sus preguntas, tengo una última, si me lo permites. Hay muchas organizaciones que hacen una labor como la de ustedes, que es maravillosa, pues buscando evitar que se cometan este tipo de delitos. Desde el punto de vista o desde el propio Consejo Ciudadano, ¿cómo se puede medir la respuesta de la sociedad? Salvador, ustedes hacen llamados, los medios hacemos lo nuestro, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que estos llamados y todas estas campañas están teniendo oídos, la gente está reaccionando? Y si sabemos que están midiendo qué tan exitosas han sido estas campañas de prevención. Bueno, contesto de 2 maneras. Primero, es muy complejo para un comunicólogo también identificar cuando una campaña tiene éxito. ¿Qué tanto éxito tuvo la campaña y no fue otra variable? Separar la variable campaña de otras variables es muy complejo. Inclusive las agencias más especializadas, las más globales, tienen dificultades para demostrar que una campaña es la responsable de una modificación de conducta. Ese es un tema. Y en segundo lugar, sí podríamos decir que un conjunto de condiciones que visibilizan la violencia contribuye a que tengamos más reportes. Voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió al inicio de la pandemia con violencia familiar y de género. Se cuadruplicaron los reportes. No quiere decir que se cuadruplicó la violencia. ¿Qué significa eso? Que más personas están dispuestos a reportar algo que antes no estaban dispuestas a reportar. ¿Por qué razón? Probablemente porque hubo movilizaciones en defensa de las mujeres, probablemente porque hay una actitud más abierta, democrática o progresista de gobiernos como el de la Ciudad de México, probablemente porque hay otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil y colectivas que dicen sal y denuncia y reporta. Entonces hay un conjunto de elementos y también porque hubo campañas. La Secretaría de las Mujeres sacó una campaña, nosotros acompañamos con otras organizaciones esa campaña. Entonces, puede ser la campaña, puede ser el clima social, puede ser la labor institucional, puede ser la intervención de actores políticos o actores que están construyendo identidad política a través de las movilizaciones. Es un conjunto de elementos. Lo que sí sabemos es que no podemos asegurar que haya más violencia. Y ojalá que aquí podamos platicar y debatir sobre eso. Podemos asegurar que tenemos más información de la violencia.
y podemos discutir método y ahorita lo tocamos. Si hay una conciencia superior, yo no podría aceptar, y yo conozco por razones profesionales y de edad y lo que ustedes quieren, la violencia de 2 o 3 generaciones, el asesinato. Hay más asesinatos ahora en proporción por ciertas condiciones de lo que ocurre en la familia o respecto de la mujer o del varón de lo que ocurría antes. Es muy difícil determinar. Para empezar, el propio feminicidio no está tipificado. Entonces, ¿cuántos datos no están incluidos en cualquier reflexión de pretensión histórica que queramos hacer ahorita? Entonces, es muy complejo, pero insisto, en resumen, es muy difícil presumir que una campaña es responsable de la modificación de una conducta, y por otro lado, es imposible excluir a las campañas exitosas, a las movilizaciones, a la actitud institucional y a la coordinación entre organismos de la sociedad que buscan denunciar y visibilizar. Es imposible excluirlas del aumento de los reportes sobre violencia. Voy a dar paso, si me lo permites, Salvador, a las preguntas de muchas personas que probablemente me están escribiendo. Y pregunta Mauricio, dice, muchas de estas redes, lo voy a leer literal, ¿no? Muchas de estas redes no aceptan publicaciones de pornografía infantil. Se refiere, me imagino, a Twitter, Facebook, etcétera. Estas son publicaciones que no pasaron sus filtros, las que han logrado colarse. Son publicaciones en muros o en mensajería privada, y de esta manera, pues, imagino que por ahí va su pregunta, pues logran ser publicadas, ¿no? Me imagino que por ahí va la pregunta. Por favor, ¿puedes reelaborar la pregunta otra vez? La última que me dijiste. Son publicaciones en muros o en mensajería privada, y dice, estas son publicaciones que no pasaron sus filtros, es decir, porque sabemos que en Twitter pues, no se pueden publicar. ¿Cómo es que finalmente logran colocarse en la red? No, los filtros no fueron buenos. Bueno, es muy interesante la pregunta. Si ustedes tienen sobrinitas o hijos pequeños y ya les dieron un celular inteligente, sería bueno que le echen un ojo a los mini chats y a lo que pueden ellos recibir si no hay cuidado. Entonces, hay un conjunto enorme de ventanitas, ventanas medianas y ventanotas por donde puede entrar información, voy a llamarle maliciosa, que involucra delitos, que involucra prácticas ilegales y que no están siendo supervisadas. Nosotros creemos que cada año hay alrededor de 400,000 reportes de todo el país que involucran o pornografía infantil o abuso de menores o temas de trata o temas de corrupción diversa en las modalidades 11 que hay de trata y en otros temas múltiples, consumo de drogas, uso, utilización, así lo define la ley, no es mi verbo favorito, uso, utilización de menores para actividades de crimen organizado. Todo eso representa al año alrededor de 400,000 reportes. Entonces, eso quiere decir, si son los reportes y si asumimos, utilizando una extrapolación de las encuestas del ENVIP, ENDIRE, las que ustedes gusten, vamos a encontrar que si la cifra negra de los delitos de carácter sexual o los que involucran organizaciones delictivas de alta peligrosidad puede ser de entre 70 y 95%, quiere decir que cuando menos estamos hablando de que hay circulando 2.8 millones de probables reportes, de los cuales solamente conocemos 400,000. Entonces, estamos hablando de una enorme masa de material ilegal y sí, de organismos delictivos, no solo de aquí, yo diría inclusive, no sé si me atrevería a decir que de aquí, de México, son los más importantes o los de mayor presencia. Pero ahí hay muchísima información que revela el estado de la cuestión y que revela cómo podríamos todos ayudar desde las empresas, desde los medios, desde estos espacios, con estas organizaciones que estamos comprometidas con estos procesos, en su comprensión, en su atención y también pues en sentenciar a la metan suficientemente tiempo como establece la probabilidad de... Se me fue un poquito la señal, pero bueno, me parece que tenías tu respuesta, Salvador. Esta se me hace muy, muy, muy buena porque todos siempre queremos colaborar. Y nos pregunta Valeria González Ruiz, ¿de qué forma podemos apoyar su labor como miembros de la comunidad Alumbra? Bueno, Alumbra, nosotros, locales, nacionales, globales,
creo que tenemos que ser muy abiertos, tener capacidades de coordinación, buenas prácticas para difundir valores en un sentido amplio, innovador, en un sentido conservador o mocho, ¿verdad? Valores reales, el derecho al desarrollo, el derecho a las posibilidades de, pues, de crecer como persona, de construir identidad, de construir salud psicológica, física, etcétera. Yo creo que en la medida en que seamos capaces de establecer esquemas de convergencia, trabajo sinergético, que seamos capaces de promover el tema de la ley. Yo sé que a muchas organizaciones les molesta un poquito hablar del tema de la ley, pero es el tema de la ley lo que produce la posibilidad de que los criminales sean sancionados, ¿no? O que estén retenidos en un penal de alta seguridad, ¿no? Entonces, sí necesitamos promover todos, me parece una agenda común que implique, pues sí, aceptar que para que tenga potencia una campaña, pues tendría que ser generalizada. Una campaña, me dicen los compañeros de comunicación, que cuesta 30 millones de pesos. Actualmente una campaña que pueda tener impacto nacional es una campaña que duraría 15 días y pues, ¿de dónde vamos a sacar 30 millones de pesos? Claro. Entonces necesitamos construcción desde tierra, digamos, de una manera es prácticamente imposible. Para el tema de trata, para el tema de pornografía infantil, para el tema de fraude y extorsión, para el tema de feminicidio, etcétera. Para todos los temas necesitamos una convergencia superior a la que ahora tenemos. Y me gusta mucho este libro que acaba de publicar hace ya 2 meses Marta Lamas sobre dolor y política. Ahí ella plantea una tesis fundamental y antipática como es, dice, el feminismo tiene como límite su unidad de no convertirse en parte de una generación de agenda más universal. Más o menos así lo dice. Yo creo que todos tenemos que ver esa afirmación o afirmaciones parecidas a las que ya hemos llegado en la vida para entender que si no somos parte de un colectivo que es capaz de proyectar una luz que ayude a todos, pues vamos a andar con lucecitas cada quien por ahí difundiendo sus verdades relativas y sus diagnósticos sin mucho impacto. Entonces sí es necesario construir entre todos una mesa superior a la que actualmente tenemos. Ojalá que allí vayamos avanzando todos. Yo ahí me agrego con todo gusto. Pues ahora un problema que enfrentamos los papás jóvenes y los menos jóvenes, los que tenemos hijos adolescentes, ¿no? Sobre todo, es esta práctica que cada vez es más habitual entre los mismos jovencitos que se comparten fotografías desnudos o desnudas, ¿no? Según sea el caso. Ellos mismos los producen y se la mandan al novio del momento o a la novia del momento y luego esa imagen se vuelve viral y los papás no nos enteramos, ¿no? Cuando nos llegamos a enterar, ¿cómo debemos afrontar esta problemática? Porque sí se convierte en un tema muy complicado, a pesar de la ley Olimpia o lo que uno quiera, en el momento en que una imagen de una jovencita o jovencito pasa a manos de otro y se empieza a publicar, ya la parte legal no es menos. ¿Cómo afrontarlo en familia? Este problema de que el hijo o hija de alguien esté incurriendo en esta práctica. Bueno, sexting, ¿no? ¿Sí? En el tema de sexting, y tú lo acabas de mencionar, José Luis, yo creo que primero tenemos que hablar de las familias, reconocer legitimidad en todas las familias, reconocer que en todas, donde haya afecto, donde haya generosidad, donde hay una posibilidad de crecer, pues son las familias y ellas tienen derecho y tienen la posibilidad y la capacidad de acompañar ese aprendizaje en que a veces un menor pues no tiene acompañamiento alguno. No estuvo el maestro ni la maestra 1 año y 2 meses. El papá y la mamá están trabajando. Si está la papá, si está el mamá o si está el padre, tutor, el responsable de la custodia. ¿Quién se hace cargo de guiar o acompañar el usufructo, uso, abuso del teléfono celular? ¿Quién se hace cargo de eso? Entonces sí tiene que haber una capacidad comunitaria, social, institucional de crear condiciones para que no haya una especie de orfandad en el uso digital de aquello que estamos recibiendo. Eso requiere muchísimo trabajo y sí requiere una agenda de política pública y de política social, es decir, de política que se construye desde las comunidades, desde la comunidad, porque no hay un lenguaje común, desafortunadamente, para comprender los valores de las familias. No hay una actividad común, no hay tareas comunes claramente y seguidas, y quienes participamos en algunas mesas, lo público, gubernamental, confundimos lo que está ocurriendo en la mesa con la realidad, lo que se presenta en la mesa con la realidad. En la realidad hay más de 400,000 reportes
De ellos, ¿cuántos se convierten eventualmente en carpeta de investigación? Es un porcentaje minúsculo. Entonces, si no hay una disposición a reportar, a denunciar, no existe la probabilidad de contener los delitos. Y antes de eso, para que exista esa capacidad de denunciar, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una convicción, tiene que haber una decisión, tiene que haber una modificación casi cognitiva de nuestra forma de comprender la realidad. Y si cada organización tiene pues sus agendas diferentes y no identifica digamos, un aparato narrativo o programático común para ser eficiente, pues hay muchas dificultades para contribuir con las mamás, con los papás que tienen dificultades porque está en encontrar trabajo, está en encontrar pues una salud en la relación, salud física y psicológica personal. Están mil asuntos que se detonaron, obviamente, que se catalizaron con la situación que vivimos y que estemos saliendo de la pandemia. Entonces, yo creo que la agenda es enorme. Constantemente referimos el asunto del gobierno. Yo creo que el gobierno es importante, pero en ningún país hasta ahora el gobierno lo puede resolver todo. Con el tema de seguridad más amplio, en el tema de la ley, en la medida en que no haya una disposición de acompañar lo que establecen los valores, las familias, las mujeres y otras agendas de innovación y de progreso, pues no tenemos muchas posibilidades de salir adelante. Yo creo que sí es un tema de conciencia, de acción, de operación y de modelos de intervención que entreguen resultados. Y también sentencias para los delincuentes. Sí, es cierto. Fíjate que aquí tenía esto que estaba muy interesante, algo que la perdí ahorita. Perdón, ya me acordé. Hay algo, yo me doy cuenta que mi hijo y mi hija están metidos en este tipo de temas de sexting, ¿no? Y ¿quién debe de tratar o cómo debo tratar a mi adolescente? Lo tengo que llevar con un psicólogo, lo tengo que tratar directamente frente a frente. ¿Y cómo manejarlo? Porque muchas veces uno dice que en base al amor tú puedes arreglar muchos problemas, ¿no? Las adicciones, el amor es la pieza fundamental y más en familia para resolver muchos de los problemas. En este tipo de situaciones donde los mismos jóvenes se involucran al participar en este tipo de prácticas, ¿es el amor el que también puede resolver esto o ya hay que ir a un tipo de terapia especial? Bueno, el amor entendido en su mejor expresión, que es educado, que genera bondad, que crecimiento, que produce identidad, fortalece la cohesión, produce futuro, etcétera, y que tiene cierta formación, pues sí, el amor así en general, pues no, ¿verdad? El amor que produce resultado también. Yo creo que hay un tema de cómo tratar a mi adolescencia, es una pregunta dificilísima. Los que hemos sido profesores en la universidad en particular, que personas todavía que son adultos, que son como adolescentes, ¿qué debemos hacer con el uso del celular? Ayer me preguntaba un periodista, ¿qué se debe de hacer con el uso del celular? Pues en el TEC de Monterrey se dice 45 minutos es la posibilidad de atención. Si tienes 45 minutos como profesor, ¿por qué habría de ocurrir, y si la universidad también lo defiende, que uses el celular mientras estás en clase? Y esa es una visión un poco conservadora, lo entiendo, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la disciplina de qué? ¿En relación con cuál? Entonces sí necesitamos un vocabulario que nos diga, bueno, ¿y qué hay que hacer al respecto? No hay que hacer nada. Y luego ocurre que hay sucesos donde ya entró la delincuencia organizada a la recámara de la señora de clase media acomodada que vive en tal lugar, como hemos tenido reportes, y entonces sí es importante que haya disciplina y orden, ¿no? Pero antes de que estuviera ahí la foto con la niña o la foto con el auto o la foto con el papá y la amenaza de extorsión o de secuestro, entonces todo era una especie de jardín de flores donde todo el mundo podía y debía hacer lo que quisiera. Entonces sí necesitamos ciertas nociones de orden, ciertas nociones comunes de comportamiento y de vigilancia. Yo creo que en el caso de los adolescentes, que siempre es problemático, sí tiene que haber un acuerdo de papás, de profesores, de mamás, donde digan, bueno, el uso y el abuso del celular se castiga. ¿Cómo se castiga? Pues lo retiras. Yo tengo un sobrino también que es muy problemático, tiene 9 años, pues a ver, aplícale 2 semanas sin celular. ¿Cómo se introduce el orden? Ahora, no se trata solo de orden, tampoco estoy casado con esa idea para que no vayan a cuadricular, ¿no? Sí, se trata también de generar modificaciones en el comportamiento. O porque yo no soy abogado y estoy en una organización ultrademocrática, entonces no importa la ley, o
del otro lado, porque estoy en una organización que privilegia la seguridad, me importa solamente la ley y no me importan los afectos, el desarrollo y el crecimiento psicológico o psicoemocional de las personas. Entonces tiene que haber una noción de equilibrio que compartamos. Nosotros queremos en el Consejo Ciudadano que sí tiene que haber una noción de sentido común, cultivada, educada, informada, con diagnósticos adecuados y que asume siempre que el diagnóstico no modifica la realidad. La ley no modifica la realidad. La modifican los seres humanos que entienden cuál es su voluntad, que entienden qué es lo que deben de hacer y que apuestan por un tipo de desarrollo de un tipo de identidad que van construyendo en comunidad, con sus familias o con los instrumentos que quieren, porque aquí estamos ahora sí en el segmento de la clase media, ¿verdad? Entonces, asumamos que hay muchas personas que ni siquiera tienen capacidad de escuchar cualquier parte de este mensaje, entonces necesitamos campañas que sean masivas, necesitamos compromisos que sean realmente sociales, porque hablamos de que somos organizaciones sociales, pero no tenemos un segmento de la sociedad que represente más del 0.001% que nos escucha. Entonces sí necesitamos una difusión mucho más amplia. Muchas gracias por la pregunta. Oye, Salvador, estaba yo recordando ahorita, por una pregunta que me va a permitir hacerte, lo que decía el presidente de la República hace un par de días, decía que regresar las materias de civismo y de ética a los programas de estudio, porque al haber desaparecido se perdieron muchos valores, y bueno, ya después ya politizó el comentario, ¿no? Pero creo que en esa parte tiene razón, creo que es importante que regresen este tipo de materias, el civismo y la ética. Y nos preguntan Ana Aradizo, ¿qué hacer cuando desde los mismos programas educativos de la SEP viene promovida una educación erotizada en etapas tempranas del desarrollo, aludiendo a un malentendido derecho a la educación sexual? Y eso es una parte, creo que es vital la pregunta. ¿Qué tipo de materias, voy a sumar a la pregunta que nos hace Aradizo? ¿Cómo te tiene que impartir las clases de civismo y de ética a estas alturas del partido? Cuando yo tuve esas materias, pues era otro tipo, eran otras generaciones, no había pornografía en los celulares, porque no había ni celulares, no circulaba todo esto. Y ahora, si regresan estas materias, ¿cómo tienen que regresar? ¿No? ¿Cómo vamos a manejar el civismo y la ética? Ya con una diversidad, aceptando la diversidad. ¿Cómo te lo imaginas tú y de qué manera? Pues podemos, entonces, como dice Aradizo, ¿qué hacer cuando estos programas ya vienen con una apertura muy distinta a la que nosotros vivimos hace tantos años, ¿no? No es el mismo civismo hace 20 años o 30 que el de ahora o la misma ética. ¿Cómo te lo imaginas tú? Muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que ojalá que nuestros compañeros Valeria y todos nos inviten para otro diálogo, porque es muy buena pregunta. Voy a tratar de elaborar brevemente. Perdón que te pregunte, José Luis, ¿tú naciste en los 60s o los 70s? Soy del 68, señor, o sea, año revolucionario. Estoy en la frontera. Por ahí vamos. Yo tenía 7 años cuando vi la primera revista pornográfica. Y eran caricaturas, ¿no? 7 años, Fresh. F-R-E-S-H. Fresh. Tremendamente impactante. 7 años. Entonces, y digamos que yo pertenecía a un segmento ahora llamado aspiracionista, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿eh? Es falso que no hayamos tenido acceso, no hayamos conocido, y que no hayamos conocido ciertas formas de erotización temprana. Estoy hablando de los años 60. Entonces, del otro lado la pregunta, ¿qué hacer con el tema de la erotización temprana que parece promoverse en los libros de texto? Habría que verlo, yo tendría que verlo. Y yo diría, ¿qué es lo que ocurre con la OSCE? Se frició la pantalla. Sí, se nos congeló la imagen. A ver si ahorita lo logramos recuperar mientras se regresa. Pero bueno, pues, además creo que todos somos, Valeria, creo que muchos, no todos, tú eres más jovencita, somos contemporáneos con esto de los 68. Y miren, coincido con Salvador en lo que lo recuperamos. Yo también recuerdo que la primera revista pornográfica, entre comillas, porque la revista me acuerdo que se llamaba ¿Cómo llegan los niños? O ¿de dónde vienen los niños? Era algo así. Y veo a Mauricio muy sonriente, a lo mejor también la vio, pero eran caricaturas muy explícitas. Yo también tenía como 7 años. Estamos hablando de 1975, ¿no? 76 por ahí. Y ya nos lo explicaban en caricaturas. Ahora son un poco más, bueno. Son durísimos. Déjame ahí concluir, José Luis, nada más rápidamente. Sí, ahí te tenemos, Salvador.
Bueno, entonces básicamente el tema de civismo yo creo que tiene razón el presidente y Loret de Mola, y me gusta que tú lo digas y también Loret, porque los escuché el otro día, y Loret es un crítico habitual del presidente y él mismo dijo, el presidente tiene razón y lo reconozco, dijo Carlos, porque está planteando que el regreso a la escuela es necesario, porque es conveniente en el proceso de construcción de la identidad de los menores. Y me llama mucho la atención que ahí coincidimos todos. La educación es indispensable, la formación cívica es necesaria. Si es necesario, no que regresemos, porque eso es imposible además. No vamos a regresar a ningún lado, esto es del presente hacia el futuro. Podemos recuperar del pasado algunas lecciones, sí tiene que tener una mayor vigencia el tema de la cultura cívica. Yo me voy al clásico, 1963, Civic Culture, ¿no? Que es Verba, y ya no me acuerdo el otro autor, pero es un clásico que plantea este tema de la asociación entre cultura cívica y desarrollo democrático. Y utiliza 5 ejemplos, si no recuerdo mal, es Estados Unidos, esa de Alemania, Estados Unidos, Bretaña, Alemania, Italia y México. Y ahí plantea ese tema de la cultura cívica, no civismo como ocurría en nuestra infancia lejana, sino civismo en términos de asertividad ciudadana cívica que construye en la diversidad de valores y que va incluyendo. Entonces, sí es posible, sí hay que pensar de qué hablamos con la infancia erotizada, cuando todos sabemos, y soy un seguidor de ciertas escuelas privadas, una de ellas los Legionarios de Cristo y sus escuelas, y les puedo asegurar absolutamente que los niños de las escuelas privadas tienen una fuente enorme de erotización que no conocen sus propios papás. Entonces también hay que entrarle a esa discusión y hablar de otras cosas que no se están hablando en los medios. Qué bueno que existe este espacio. Muchas gracias, Valeria. Oye, yo tengo otra pregunta, que creo que este tema sí interesó mucho. Abel Cruz nos preguntó, quiere retomar el tema de los adolescentes que se mandan fotos entre ellos mismos, ¿no? En los famosos packs. Y creo que lo manejamos todo como un tema de, oye, no te muestres, no mandes fotos así. Y no sé si los papás tengan claro de que se trata de un delito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle ver a los jóvenes? Es lo que pregunta Abel Cruz. ¿Cómo hacerle ver a los jóvenes que no solamente se está tratando de fotografías eróticas o pornográficas en algunos casos, sino de que están cometiendo un delito? Yo creo que es una parte muy importante que los muchachos sepan que no se trata nada más de mandarse fotos, sino de que están incurriendo en algo ilegal. ¿Cómo se le puede hacer? Bueno, en principio aquí estamos en un segmento de personas privilegiadas porque todos podemos tener tiempo en un día laboral para estar conversando sobre política social o política pública o estos temas. Muchas otras personas no tienen ese tiempo. Entonces, no sé si la pregunta es para más bien si las otras personas tuvieran oportunidad de conocer, cómo les ayudamos a conocer. Porque todos aquí mínimo tenemos una educación universitaria o son periodistas, son empresarios, son activistas, son directivos de organizaciones de la sociedad o es un público que tiene tiempo suficiente y un tipo de concentración y conciencia política suficiente para estar aquí. O sea, ¿quién va a estar aquí en este momento más que 31 personas que somos nosotros, ¿no? Que no tenemos otra cosa mejor que hacer o qué. Entonces, yo creo que el tema central es cómo generamos una posibilidad de compartir con todos los segmentos, independientemente de la enorme desigualdad que existe, ciertos criterios de ética a la Aristóteles o al autor que ustedes consideren de los últimos 2300 años que sea adecuado para referir ética, cómo referimos el tema del principio de orden que está establecido en la ley, que a final de cuentas es un resumen de una convención social que ha pasado por una instancia como el Congreso, cómo utilizamos nuestro consumo de los medios, cómo superamos la brecha de alfabetización en el consumo de imágenes que son utilizadas en el 95% de los casos para atraer hacia un mensaje. Y si el mensaje es pornográfico, ¿cómo habrán de ser de pornográficas las imágenes para establecer competencia entre las diferentes fuentes de oferta pornográfica infantil que existen en el mundo? Entonces, sí necesitamos un esfuerzo de los papás, de los maestros, de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, de los periodistas, José Luis, Valeria y todos ustedes, porque de otra manera no podemos construir algo que tenga verdadero impacto. Antes de pasar, tengo otra pregunta. Ahora quiero hacerte una pregunta que me brincó un tema curioso. Yo viví muchos años en Europa, 12 años y medio, Salvador, y entre esos 12 años, casi 13, 12 años y medio, 10 fueron en Bruselas, pero un año fue en Holanda. Hablo de 1993, o sea, hace un rato, ¿no? Entonces, pero lo que era muy curioso y me llama mucho la atención, inclusive cuando iban familiares míos a visitarme allá, tú caminabas por la calle de las sex shops, de las
tiendas eróticas, de las vitrinas. Y muchos de los edificios que colindan con las vitrinas, se viven familias, ¿no? Y salía la señora con el niño chiquito a la escuela y pasa con una tienda donde, perdón por el término, ven colgados dildos y ven revistas y se les hace normal en Holanda. Esa es la manera, o sea, tenemos que ir, siempre decimos, oye, pues es que aquí en México tenemos que autorizar el uso lúdico de la marihuana, porque en Holanda también o en California también. Estamos preparados para una mentalidad de ese nivel donde o ellos ya lo tienen tan desvirtuado o como parte de su vida que lo toman como un hecho más de la vida cotidiana, el pasar junto a una vitrina y el ver una tienda donde hay películas pornográficas o juguetes eróticos. ¿Hacia dónde tenemos que ir como cultura mexicana? Frenar un poquito toda esta apertura, o al contrario decir, oigan, vamos a abrirnos para ser un poquitito más de mente más abierta. ¿Cuál es la manera de manejar? Buena pregunta, ¿eh? Fíjate que los mexicanos, decía mi mamá en paz descanse, que son muy hipocritones. ¿Sí? Mucha doble moral, ¿no? Mi mamá se crió en Irapuato y nació en Michoacán. Dicen, los mexicanos son unos hipocritones. Y te voy a decir, ¿qué te parece que vas saliendo ahí en Ámsterdam, 14 años, y ves un tipo ahí de 2 metros que no tiene nada de ropa, nada más tiene todas estas cintas negras de cuero y que tiene en los genitales nada más una bolsita que se alarga infinitamente y va con unos tacones, siendo él como de 1,90, con unos tacones de 20 centímetros, tú tienes 10, 12 años y eres latinoamericano, ¿cómo te sentirías, no? Entonces, eso y otras cosas que ocurren en Holanda, que es el país que número 1 es el país con las personas más altas del mundo. Es el país que tiene las personas que tienen más lecturas en el mundo. Y tercero, ya lo digo de propaganda, son donde hay más pelones en el mundo. Entonces, algo hay en esos países que es evolucionado frente al hipocritón Marcial Maciel, que yo uso mucho ese caso porque yo lo denuncié en la jornada de 1997. Marcial Maciel, ¿no? ¿Qué hace? Se junta con todas las familias ricachonas de la época y se lleva a los niños de los cuales va a abusar en Salamanca, en Italia, en América Latina, etcétera, etcétera. Y todos son unos hipocritones, ¿no? Todos son unos hipocritones, decía mi mamá. Hay mucha hipocresía en las sociedades latinoamericanas. Mucha buena doble parte moral, del estado político es de hipocresías. Sí es necesario que asumamos que la sexualidad es parte de la naturaleza humana, hay que convivir con ella con educación, hay que aceptarla, no a nosotros, a muchos varones nos falta educación adecuada, educación sentimental, y detrás de los feminicidios y detrás de la violencia contra las mujeres hoy hay una enorme carencia de respeto por el propio varón que no tuvo educación, que no tuvo los padres adecuados, la educación adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad mexicana, como en América Latina, es una sociedad hipocritona respecto de esta materia de la sexualidad. O sea, queremos estar con lo mejor que tiene Europa, con lo mejor que tiene Estados Unidos, pero no tenemos la disposición de hablar de todos los temas tan abiertamente como lo hacen los holandeses, y qué bueno, o los ingleses, o los alemanes, o los noruegos, o los finlandeses. Y no es casual que Finlandia, Japón, y menciono también Gran Bretaña, eventualmente algunas escuelas en Estados Unidos, y Alemania o Francia, algunas menores en Francia, tengan los niveles más altos de reconocimiento internacional. ¿Cómo se habla de la sexualidad en los lugares donde estamos más desarrollados en el mundo? Así debemos hablar en México. Claro. Y sí, hay que hacerlo. Y de hecho ocurre, nada más que es una hipocresía. No hay que hablar de la sexualidad, pero el señor tiene 3 casas chicas. El señor que vive en las lomas de Chapultepec tiene 3 casas chicas. Tiene una en Iztapalapa, tiene una en Cuernavaca y tiene una en Guadalajara. Pero no se puede hablar de sexualidad, ¿no? Entonces hay una gran hipocresía en muchos segmentos de la sociedad mexicana. Hay que desmantelar, porque eso nos estorba, eso no sirve. Yo creo que la respuesta es que en la educación podemos tener más libertad, en las oportunidades tenemos más progreso, y en la confianza respecto de nuestros hijos, de nuestros mayores, y también en el respeto a sus identidades sexuales, y sí uso el plural, vamos a encontrar una posibilidad de desarrollo. Claro. Me parece que es la última pregunta de Federico Robles. Dice, en términos de prevención, me permito dar lectura textual. En términos de prevención, ¿qué tan importante es establecer una estrategia que acompañe a los menores en cada circunstancia de su vida y que sea permanente y articulada en lugar de que sean campañas aisladas y en tiempos específicos? Es decir, formar una cultura y educación en prevención. Muy buena pregunta. Si me pasas la persona que hizo esa pregunta, porque esa pregunta es la respuesta.
Si me pasa el nombre y el teléfono, porque ojalá que quiera colaborar con nosotros, porque efectivamente es el tema de la prevención. En todos los delitos, nos dice la literatura y nos dice la experiencia aquí, en todos los delitos el 80% es prevención. En algunos es hasta mayor porcentaje. Entonces, en la medida que tú tengas una familia o familias con un habitus Pierre Bourdieu Dixit, con un hábitos que te permita el desarrollo, que te permita la cultura, que te permita la oportunidad de esa medida, pues vas a tener menos tentación de acudir al consumo de ciertos placebos de la verdadera cosa, de la real thing, ¿no? Sea la sexualidad, sea el poder, sea la identidad, sea el juego. En cualquier teoría que manejemos, es vital reconocer que el acompañamiento de otros y tu propia voluntad pueden combinarse para que seas una persona libre y sana. Entonces, yo creo que aquí es clave, sí, por supuesto, lo fundamental, y sí las campañas deberían ser complementarias. Aquí no tenemos ni lo uno ni lo otro, porque no tenemos una visión de conjunto, lo digo como sociedad, aquí no es el gobierno, etcétera, ¿no? Sino todos no tenemos una visión de conjunto muy clara, valores muy claros, como en Japón, insisto, Japón tienen 5 materias, no me acuerdo de las 5, pero una es, tienes que saber de computadoras, tienes que saber de idiomas, tienes que saber de lectura, tienes que saber A y B, se acabó. Y aquí estamos en un tema de la SEP, donde sí hay un rezago y hay que reconocerlo, pero también en las escuelas privadas, que están diciendo que se erotiza demasiado porque no sé qué, yo no he visto la imagen, pero no creo que sea tan polémica como las que hemos visto a los 7 años muchas personas. Sí. Gracias. Y Verónica B. nos dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y ella pregunta, desde el Consejo Ciudadano, Salvador, ¿se realizan o impulsan acciones para brindarles recursos para que ejerzan este derecho? Es buena pregunta, pero un poco exceden las facultades y competencias del Consejo. El Consejo Ciudadano acompaña en la formación de criterios y valores cívicos, como lo establece la literatura internacional, no la literatura de Irapuato, que yo respeto mucho, pero pues es la literatura de Irapuato, ¿no? Entonces, como lo establece la literatura global, nosotros sí defendemos que haya un uso seguro de Internet, que haya cultura cívica, que haya promedios de desarrollo que puedan ser verificables, que puedan ser medibles, que sean comparables en todos los seres humanos para que tengan más oportunidades de ser libres y ser felices, por supuesto, y ser productivos y útiles a otras personas. Entonces, sí acompañamos un principio de cultura cívica, pero como nosotros recibimos más llamadas de víctimas, más llamadas de personas que pudieron haber sido víctimas, pero son tan generosas que nos comparten información que puede ser útil para prevenir, nosotros creemos que ahí es fundamental. Sí, ahí sí lo reivindico, el tema de campañas, el tema de compromisos sociales amplios. El Consejo Ciudadano es una de 50 organizaciones, digamos, de las más importantes que hay en América Latina, pero es una, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos entre todos, Alumbra, con todos los que ustedes digan, para construir un lenguaje que nos permita compensar todo lo que no proviene de lo institucional, lo que ha puesto como obstáculo la delincuencia organizada, que es enorme en términos de utilización, por ejemplo, de la pornografía y del riesgo de trata y de reclutamiento de menores. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Dice, sigue llegando preguntas. Gracias. Dice, gracias por, Adriana Arreola, gracias por visibilizar un tema tan importante. Es el momento de cambiar el modelo educativo y que desde la primera infancia las niñas y niños tengan acceso a educación sexual integral, porque en México no hemos avanzado a realizar cambios al respecto en la currícula escolar. Lo hace a manera de preguntas, no se ha avanzado. Y Gabriela Pérez dice que está fascinada con el ponente. Muchas gracias, Salvador. Y aquí tengo un comentario de Alfredo con el que yo quisiera empezar a buscar el nombre, por favor, para anotarlo por ahí. Sí. Dice Alfredo Ortega, y aquí yo quiero empezar a concluir, si Valeria no indica lo demás, y tú, Salvador, pero dice Alfredo, ¿qué vamos a hacer si los mismos papás ven en su casa películas pornográficas? Eso también, yo me acuerdo, eso lo ha pasado desde que existen los videocassettes, aquellos beta, pues los papás. El problema, yo creo, Alfredo, y yo quisiera que tratáramos de empezar a buscar una conclusión y nos dieras un mensaje, una orientación, como papás, porque ahora ya la comunicación está, los medios de comunicación están tan diversos, ¿no? Antes era una videocasetera en la tele, pero ahora es la videocasetera, la tele, el teléfono, el Xbox, tantos aparatos, la tablet, tantos aparatos donde los niños, los jóvenes pueden recibir información, como que los padres
hemos perdido, si no autoridad, no tenemos la capacidad de controlar todo, a lo mejor puede ser. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Porque tampoco los papás pueden dejar de hacer, basándome, vamos a poner lo que dice Alfredo, oigan, los papás también ven películas pornográficas, bueno, pues ya son adultos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como padres para controlar? Porque también a mayor control, pues es más difícil que se logre lo que se requiere, para que los hijos tengan un buen crecimiento, un crecimiento sano y con valores, que es lo más importante, que es lo que nos trae en esta reunión, ¿no? Que busquemos una sociedad con valores y unos muchachos que sepan lo que existe, pero que también sepan diferenciar lo que les conviene y lo que no les conviene, ¿no? Perdón, ¿dijiste Alfredo Rentería que hablara o yo? Alfredo nos pregunta y Salvador es lo que quiero pero la me pregunta basé un ¿cómo poquito en lo que quedaría? comenta Alfredo. La pregunta ¿cómo sería? ¿Cuál es la pregunta? No, ¿qué hacemos como padres, no? Porque tampoco podemos dejar de tener nuestras actividades de adultos, sea la que sea, pero ya de adultos, porque sabemos reconocer para que nuestros hijos, que tienen muchísimo más medios de comunicación o muchas más herramientas para enterarse de lo que sea, pues tengan un buen camino, ¿no? Que yo creo que es la angustia de muchos papás. ¿Cómo puedo orientar a mi hijo ahora teniendo tantos medios de comunicación que reciba información, la que sea, pero que él sepa diferenciar entre lo que le conviene y lo que no le conviene? Yo creo que un padre informado, aunque no sea un padre modelo, yo no me considero un padre modelo, la verdad, pero creo que hay padres muy buenos y madres muy buenas, debe acompañar de manera generosa e inteligente el desarrollo de sus hijos, en cualquier circunstancia, ante cualquier tipo de problemática. Sí, se necesita que todos los padres de familia, madres de familia, las familias, las que sean, tengan un tipo de actitud superior a la que es evidente que tienen actualmente, particularmente en un país hipocritón, ¿no? O países hipocritones. Entonces, sí hay que hablar de las cosas y si uno quiere ser padre, que asuma su compromiso. Y si ya lo es por accidente, como creo que ocurre en el 80% de los casos, y si uno es responsable, pues acompañar el crecimiento de sus hijos, hijas, en la medida en que su generosidad y su inteligencia juntas se lo pueda permitir. Eso implica concretamente, en una casa sí tienes que acompañar el consumo y sí tienes que ser capaz de establecer reglas compartidas con la otra persona, si es que la hay o no la hay, de cualquier género, identidad que sea, pues tienes que ser capaz de establecer reglas que sean vigiladas de manera conjunta. Y sí, no hay que tener miedo de acompañar el crecimiento, que es lo más difícil, como tampoco de sancionar. Yo creo que sí tiene que haber, hasta Michel Foucault lo habría dicho, un principio de orden. Se trate de la sexualidad o se trate del biopoder o se trate de lo que quiera, sí tiene que haber y existe un principio de orden. Ahora que Michel Foucault dice en las últimas notas hace 6 meses que era parte también de un grupo de personas que abusaba de los niños, ¿verdad? En particular de los del norte de África. Pues sí, así ocurre, él mismo siendo como habría sido él. Entonces, de cualquier manera, yo creo que el punto central es acompañarse, crecer en comunidad, que quiere decir de las familias, que quiere decir con los medios, que quiere decir con lo mejor de las iglesias, de las empresas, de los organismos de la sociedad civil, pero en lo personal, si yo no me respeto a mí mismo y estoy viendo una película pornográfica conmigo, pues yo no sé ahí qué tipo de persona es, independientemente del grupo socioeconómico, oriente o poniente de la ciudad, oriente o poniente norte o sur del país. ¿Qué tipo de papá ve con sus hijos películas pornográficas? Es más, yo en lo personal te diré, pues, igual en la adolescencia y eso, pero no, y no entiendo la fascinación. Lo más que me gusta pornográfico es una película que se llama TED 1 y TED 2, que me parece una buena película. O sea, pero aparte de eso, no le entiendo. ¿Qué no es más interesante que las personas se dediquen realmente a la erotización práctica? El disfrute vicario de aquello que no pueden tener. Entonces, sí necesitamos una actitud cultural, social, política, ciudadana, comunitaria distinta, que nos retire de la minúscula porción de panorama que queremos aceptar que es visible en la realidad. Bueno, lo que pasa es que ahora los jóvenes tienen tantos medios por donde les llega información de este tipo de contenidos que es difícil meter el control. Yo creo que, pasando un poquito a lo que comentas, Chava, si me permites, la comunicación es vital, ¿no? Y yo quiero recordar, fíjate, mis hijos, os cuento, todos están en La Salle, ¿no? Estudian en La Salle. Y decía el director de la secundaria cuando el mayor pasó de primaria a secundaria, decía, va a entrar a la adolescencia
y además de la comunicación, así como de chiquitos los consentían, cuando entran en la pubertad no los regañen, ¿no? Que sea el mismo tiempo, es una comunicación con un jovencito, pero ya cuando entran a la pubertad, la mano dura y pensamos que así lo vamos a corregir y nos olvidamos de cómo los tratamos de más chicos, ¿no? Entonces, creo que si tú me lo permites, yo tipo así de conclusión, creo que entre la comunicación, la vigilancia permanente, que es vital, pero y la orientación son tres piezas fundamentales para que los jóvenes que están siendo invadidos y que además están a merced de los que producen este tipo de contenidos en las redes sociales o de las bandas del crimen organizado, pues tengan la apertura con los padres para decir lo que está pasando, ¿no? Yo creo que lo sintetizas muy bien, José Luis. Pues, no sé, Valeria, no sé, Salvador, yo quiero agradecer en serio esta gran oportunidad de platicar. Chava, ya tenemos oportunidad, a ver si un día tenemos una entrevista en la tele. Me gustó el tema. Por favor, y voy a gracias. ser más cuidadoso en cualquier término que tú consideres que se haya que utilizar para no... No, hay que decir, esto de la doble moral, que decías tú, hipocritones, es una doble moral, ¿no? Pero al final luego las cosas hay que decirlas por su nombre. Que hay padres, fíjate, rápidamente, hay padres que utilizan los términos de los órganos los órganos sexuales tal y como son, hasta con niños muy chiquitos. Yo no sé si esa sea la manera correcta. Si desde una niña de 5 años, o utilicen metáforas, ¿no? Que es lo que muchos padres hacemos, ¿no? Utilizar ya no sé, cuando se llama Winnie Pooh, ya no sé si se refiere al Winnie. Exactamente. Entonces, oye, no le digas pajarito, mejor dile de otra forma. Y no le, híjole, ya no lo sé. Porque hay papás que dicen, no se le dice así, se le dice así, de esta forma, porque así dicen los libros. No lo sé si desde tan chiquitos, pero ese es el tema de la doble moral que ahí tenemos que ir rompiendo. No sé, Val, no sé a los demás si quieran concluir con alguna cosa. Por mi parte, Salvador, me encantó la plática y si nos decíamos a título del tema, pero tocamos cosas que A la creo que orden. son Muchas importantes para los gracias. chavos. Muchísimas gracias. Gracias. Este es viernes, esta es una plática de viernes, ¿eh? Gracias por la libertad. Al contrario, muchas gracias por venir a hablarnos de su labor, por darnos este espacio, este tiempo. Yo lo único que me gustaría decir antes de darle la palabra a Yancy para que haga el cierre de el primer ciclo de workshops, me gustaría agradecerle también a todas y todos los presentes, todos los miembros de Alumbra que han estado todos los viernes aquí con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, adelante Yancy, por favor. Nada, Salvador, extraordinaria reflexión, como dices, un lujo para quienes estamos aquí. Gracias a los casi 33 miembros de la comunidad de Alumbra en Zoom y gracias a los 40 y tantos que se sumaron a través de Facebook. Y también cerrar este primer ciclo de conferencias. Ya están pidiendo ahí que cuando estamos otra vez contigo, Chava. Entonces ya, muy taquillero. Cuando ustedes gusten, y ojalá que sea presencial, porque yo sí extraño esas reuniones, Yancy. Yo también. Pero bueno, ya nos daremos un abrazo. Gracias a Guardianes, Rosario, a Divac, Laura, Corazones Mágicos, Fernanda, y a todos los que estuvieron participando con nosotros también de Juconi y no se diga de Sandy Poiré. Y cerrando con Salvador, muchas gracias por todo su conocimiento, su experiencia, su trabajo a cada uno de ustedes. Sobre todo hoy tuvimos pues la ventaja de contar con el Consejo Ciudadano, pero Salvador, sabemos siempre el trabajo que han logrado encabezado por ti. Gracias de verdad. Y gracias a los 6 que estuvieron exponiendo en este primer ciclo de workshops. Ya vendrá el segundo, repetiremos seguramente. Yo me quedé con muchas ganas de comentar también la de Sandy, Crianza con Ternura, que me parece una de las claves a muchas de las preguntas que hiciste, José Luis. Pero bueno, un abrazo a todos, ya nos extendimos, entonces no he hecho más rollo y gracias de verdad por todo el trabajo que hacen. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.